A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, como siempre sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos detrás de los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Hoy continuamos con nuestros temas de salud. Vamos a revisar, a conocer un poco de un problema muy común. Es así. Es muy común a la hora de ir al baño y que conocemos como estreñimiento. Para ello nos acompaña en la línea telefónica Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo. Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctora, agradecidos por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Así es. Doctora, en principio vamos a definir qué es el estreñimiento, por qué se produce. Bueno, las definiciones del estreñimiento pueden ser variadas, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista del paciente. De acuerdo a algunas culturas, algunas condiciones demográficas, el estreñimiento se puede definir bien sea como una ausencia de evacuaciones o una frecuencia disminuida de las evacuaciones. Otra definición que es muy frecuente es que se manifiesta deposiciones o heces duras, apelotonadas. Otros pacientes manifiestan el estreñimiento como una evacuación incompleta, es decir, el paciente va a evacuar al baño y presenta poca sensación de alivio al evacuar. Y también puede ser definido simplemente como tener la sensación de evacuar, más no poder. Todas estas definiciones son válidas dentro del marco del estreñimiento. Sin embargo, pues existen parámetros que ya se han dado, se han ido delimitando, por lo menos desde el punto de vista de la frecuencia. Una ausencia de evacuaciones o menos de 3 evacuaciones semanales ya puede ser catalogado como estreñimiento. Un paciente que presenta pujo defecatorio o necesidad de pujar a la hora de ir al baño, pues también es catalogado como estreñimiento. Entonces, en resumen, es un conjunto de síntomas que pueden presentarse todos juntos o de forma separada, y todos son denominados estreñimiento. Entre las causas del estreñimiento, pues hay varias, pues la más común es lo que llamamos el estreñimiento funcional, el estreñimiento crónico. El crónico se refiere no a severo. El término cronicidad se refiere con respecto al tiempo. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros hemos experimentado en alguna oportunidad un estreñimiento agudo, es decir, ausencia de evacuaciones. Sin embargo, el estreñimiento crónico se cataloga como estos síntomas que les expresé anteriormente, pero que tengan más de 3 semanas de evolución. O sea, 3 semanas con esta misma sintomología. 3 semanas con esta misma sintomatología, ¿ok? De hecho, como la definición del estreñimiento es una definición que enmarca tantos aspectos, se han reunido pues paneles de expertos y se han desarrollado unos criterios que se llaman criterios de Roma 3, que es un consenso internacional, en el cual se determinó que existe varios criterios bajo los cuales se puede enmarcar el estreñimiento. El estreñimiento, bueno, vamos a continuar acerca de las causas y luego vamos a hablar de estos criterios. Sí. Ahora que quedan preguntas, vamos a ir poco a poco. Bueno, no, quería, antes que tú intervengas, Marilia, porque estamos hablando de los síntomas, ¿verdad? Y la doctora empezó a hablar de las causas, pero vamos a quedarnos un poco con las causas. Y quisiera preguntarle a la doctora qué tan importante o qué significativo es el tipo de alimento que consumimos a la hora de que suframos este tipo de situación, pues. A eso voy precisamente. El estreñimiento, pues como le estaba comentando, puede tener muchas causas. Las causas principales y las cuales nosotros debemos descartar como gastroenterólogos, que tenemos que sentarnos a conversar con el paciente, es acerca del estilo de vida y el tipo de alimentación que tiene. Se sabe que la ingesta de fibra es muy importante para un funcionamiento adecuado del intestino. No solo la ingesta de fibra, sino también la ingesta de líquidos, una ingesta apropiada de líquidos, ya que las heces, pues, que tienen cierto contenido líquido, pues,
pueden ser propulsadas a través del colon con más facilidad. También es importante saber la actividad física, el grado de actividad física de los pacientes. Un paciente que, por ejemplo, el trabajo del paciente, eso es algo que también debemos interrogar. Hay pacientes pues que ejercen su trabajo prácticamente sentados todo el día. Son sedentarios, pues. ¿Ah? Los sedentarios. Claro, no solo sedentarios, sino pacientes que, bueno, que por su tipo de trabajo lamentablemente tienen que estar sentados todo el día. Inclusive yo he tenido pacientes que, bueno, por ejemplo, pueden ser técnicos de computación y pasan todo el día sentados en una silla trabajando, entonces se movilizan poco. El tránsito intestinal mejora y aumenta en la medida en la que mejora y aumenta la actividad física. ¿Okay? Claro. Entonces, de hecho, he tenido pacientes que han tenido una actividad física habitual y por, bueno, cuestiones de situación de país, han tenido que cambiar de trabajo, pacientes que se han convertido, pues, por cuestiones de situación económica en conductores, taxistas, y los pacientes, pues, pasan todo el día sentados, y por haber cambiado bruscamente su actividad física, pues, entonces comienzan a padecer estreñimiento. Imagínese. Doctora, dígame. Nos mencionaba algo importante ahorita, que decía que hay el estreñimiento crónico que dura más de 3 semanas. Conozco personas que tienen esta patología, pero ¿hay que alarmarse después de cuánto tiempo? Bueno, hay pacientes que han tenido estreñimiento toda su vida. Y esa condición se relaciona con trastornos funcionales del colon. No todos nosotros conocemos a más de una persona que dice que desde niño sufre de estreñimiento y desde niño padece de estreñimiento, y eso puede ser debido a causas funcionales, es decir, tenemos un tránsito lento, un colon que se mueve lento, lo que lo llamamos comúnmente colon perezoso. Y ahí entra, disculpa que le interrumpa, ahí entra o sea, no se ha beneficiado por el ejercicio físico, o sea, es por su situación interna. Es una condición interna y es debida a déficit de la motilidad. Inclusive en términos médicos se le llama inercia colónica, es decir, un colon que se mueve poco, un colon flojo, un colon fofo, como lo llaman comúnmente. En estos casos, pues definitivamente el aumento de la actividad física puede beneficiarlo. Sin embargo, no todos los pacientes con este tipo de trastorno funcional ven resultados con la mejoría de la actividad física. Claro, ¿y qué hacen allí? Exacto. ¿Es de intervención quirúrgica? No, generalmente lo que se hace es, pues, primero hacer las modificaciones en el estilo de vida, que por lo menos modificaciones dietéticas, aumento en la ingesta de fibra, aumento en la ingesta de líquido, aumento en la actividad física, y en caso de que no exista mejoría, pues existen medicamentos que pueden ayudar a la motilidad, que se daría en casos extremos. Realmente el paciente con estreñimiento, cuando acude a la consulta, es porque ya no puede controlar ya ha tomado suficientes medidas y esas medidas han fracasado. Entonces el paciente con estreñimiento desde el punto de vista gastroenterológico es un paciente de difícil manejo, porque es un paciente que viene polimedicado, que viene recomendado por todas partes y con muchos tabúes. Entonces, fundamentalmente la consulta de un paciente con estreñimiento debe ser una consulta, pues, sumamente larga, en la que el médico debe conocer al paciente, hablar de su alimentación, desayuno, almuerzo, cena, actividad física, etcétera. Y que aquí influye también la actividad o la rutina del paciente, el estrés, la ansiedad que esté llevando en ese momento. Es así, y no solo eso, sino también preguntar condiciones psicológicas. Existe bueno, son casos poco frecuentes, pero inclusive de pacientes que han sido sometidos a abusos sexuales y maltratos físicos pueden presentar estreñimiento de origen psicógeno. Entonces, bueno, pero ya esos son casos poco frecuentes, pero igual, por eso es que el interrogatorio debe ser exhaustivo. Claro. Y ahí también le pregunto a la doctora, estamos hablando con Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo, sobre cómo combatir el estreñimiento, qué es el estreñimiento. Y estas personas que se automedican, doctora, que existen con remedios naturales, que le recomendó un vecino, la mamá, el abuelo, ¿eso es contraproducente a la larga?
Dependiendo. Hay pacientes que tienen suerte en automedicarse correctamente. Pero es una lotería. Sí, lo que pasa es que, bueno, idealmente el medicamento ideal para el estreñimiento es el medicamento que está enfocado a la causa de tu estreñimiento. Claro. Normalmente los medicamentos para estreñimientos tipo laxantes o ablandadores de heces están a la venta del público en general libre de prescripción, y ya el paciente acude cuando esos medicamentos no tienen efecto. Yo debo hacer una acotación importante, y es que la primera medida que toman los pacientes para combatir el estreñimiento es la ingesta excesiva de fibra. Con respecto a la fibra, quiero decirles que la fibra, por supuesto, la ingesta de fibra es buenísima, es sumamente recomendada. Sin embargo, en pacientes que presentan una motilidad lenta del intestino y cuya causa, o sea, que la causa del estreñimiento es una motilidad lenta, la fibra puede tener más bien un efecto contraproducente. Así es. Bueno, claro. Doctora, vamos a quedarnos allí, que nos explique mejor al regreso. Con esa interrogante que nos está generando seguro a todo nuestro público que nos escucha, porque bueno, por supuesto, o sea, se habla mucho de la fibra para combatir el estrés, pero bueno, usted nos está explicando los detalles de cómo debe ser en todo caso este consumo. Más adelante, al regreso del corte, nos profundiza más sobre eso. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer la pausa de publicidad que nos corresponde a esta hora y ya regresamos con mucho más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Tienes una cita o una reunión social y quieres impactar con tu presencia? Lorena Chacón, maquilladora y experta en todo tipo de peinados, te ofrece su experiencia para que proyectes tu belleza. Para contactarla puedes comunicarte al 0412-935-6663 o a su Instagram @estilorenis. Lorena Chacón, tu mejor aliada en el cuidado de tu imagen. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conociendo un poco más sobre el estreñimiento, cómo combatirlo. Para ello tenemos en la línea telefónica a Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo. Doctora, en el segmento anterior finalizamos, nos estaba explicando cómo debe ser el correcto consumo de fibra cuando estamos en esta situación. Entonces, para que profundice, por favor, un poco más sobre esto. Bien. Estábamos hablando que el consumo de fibra puede ser beneficioso, y de hecho el consumo, una dosis de 15-20 gramos de fibras diarios es una dosis pues adecuada. Nosotros no vamos a estar midiendo eso, pero bueno, realmente hay que buscar alimentos que de origen vegetal, tubérculos que tienen bastante fibra. Lo que habíamos hablado en el segmento anterior acerca del consumo de fibras es que dependiendo de la causa del estreñimiento, nosotros debemos ser bastante cuidadosos con el consumo de fibra. Porque la primera medida que toman los pacientes que tienen estreñimiento es
comenzar a comer fibras de forma compulsiva. Y muchas veces cuando el estreñimiento se encuentra en crisis, es decir, que tenemos varios días sin evacuar, que tenemos las heces impactadas dentro del colon, pues ese consumo, esa fibra que estamos consumiendo va a tardar en ser expulsada. La fibra no se digiere a nivel intestinal, la fibra no procesada por el intestino y, dicho de una manera coloquial, que podamos comprender todos, básicamente el intestino, para expulsar la fibra, pues comienza a moverse más rápido, comienza a propulsar las heces más rápido para poder eliminarla. Si nosotros estamos en un proceso crítico, en un cuadro crítico de estreñimiento, en el cual tenemos heces duras, impactadas dentro del colon, pues esa fibra no va a poder ser expulsada. Entonces, ese es el motivo por el cual muchos pacientes acuden a la consulta y dicen, bueno, doctora, tengo una semana que no acudo, comencé a comer fibra, comencé a comer vegetales, comencé a comer piña, comencé a comer yuca, comencé a comer afrecho salvado de trigo y estoy distendida, tengo más gases y tengo mucho dolor, es decir... Empeoran la situación. Exactamente. Entonces la ingesta de fibra debe ser aumentada gradualmente en la medida en la que vamos resolviendo el estreñimiento. Si yo estoy ahorita en un cuadro crítico de estreñimiento en el cual tengo heces impactadas, pues lo recomendable no es que coma fibra. Hay que adoptar otras medidas, por supuesto guiados bajo la tutela de un profesional, y una vez que comencemos a regularizar las evacuaciones, pues ir incluyendo cada vez más fibra dentro de la dieta. Además que la fibra pues arrastra líquido y aumenta el volumen fecal, entonces favorece eso. ¿Y qué alimentos no deben de consumir las personas que están en ese periodo de esa crisis de estreñimiento? Generalmente las pacientes que están en crisis de estreñimiento deben disminuir la ingesta de carbohidratos complejos, así las harinas. Sí, porque son alimentos que producen retención de líquido, entonces disminuye el volumen de agua dentro del colon y por lo tanto disminuye el arrastre de las heces. Claro. ¿Okay? Es importante que los pacientes conozcan su patrón evacuatorio, es decir, cada cuánto van al baño, cómo son las características de sus heces y que detecten cualquier cambio, ya que no solo el estreñimiento está causado por, valga la redundancia, causas funcionales, es decir, trastornos en la motilidad o trastornos en la función contráctil del colon, sino que también existen otros factores que también pueden crear o que pueden producir estreñimiento, por lo menos causas metabólicas. Pacientes diabéticos descontrolados, pacientes que no controlan sus niveles de glicemia, pueden sufrir de trastornos del sistema nervioso del intestino y causar trastornos en la motilidad. Claro, entonces ahí tendrían que acudir al experto para que le dé un adecuado tratamiento. Claro, porque ya aparte tiene un tratamiento extra. Entonces, de ahí la importancia también de que, bueno, ya la doctora lo dijo, si pasa de 3 semanas crónico, ya hay que acudir, pues, o sea, simplemente no puede quedarse con que voy a hacer un guarapito o voy a tomarme esto, porque pueden generar consecuencias. Puede haber muchas causas. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen trastornos del calcio, pacientes que sufren de calcio elevado en sangre, pacientes que sufren de magnesio elevado en sangre, pacientes que sufren de hipotiroidismo. Pueden tener estreñimiento. Entonces, por eso es importante que nosotros, a pesar que el estreñimiento es una patología tan común dentro de la población, siempre es importante que nosotros nos orientemos acerca de la causa. Claro. Y sobre todo en pacientes de mayores de 50 años que comienzan a experimentar cambios evacuatorios, cambios en la frecuencia y en la consistencia de las evacuaciones, pues deben acudir, porque el estreñimiento puede ser el estreñimiento puede dar síntomas precoces de condiciones, por ejemplo, malignas. Un tumor de colon puede producir estreñimiento. Entonces, estreñimiento de aparición reciente. Claro, esa era mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué hacen las personas de avanzada edad que tienen esta condición de estreñimiento? O sea, porque ¿a qué riesgo se exponen si no van a consultarse, pues? Bueno, generalmente la edad avanzada pues ya es una condición que no en todos los pacientes, pero sí es bien frecuente que pacientes con edad avanzada pues tengan estreñimiento. Primero, así como todos envejecemos y cada vez nos movemos más lento, caminamos más lento, pues el colon también disminuye la intensidad de sus contracciones y la intensidad de sus movimientos, y de forma fisiológica el anciano puede desarrollar estreñimiento.
Además que poco a poco vamos disminuyendo nuestra actividad física con el paso de los años, claro, con la senectud, con la vejez. Claro, pero no hay ninguna actividad, doctora, disculpa que la interrumpa, de estas personas que porque no pueden salir de su casa por la edad, que son ya literalmente sedentarias, puedan hacer un tipo de actividad. ¿Qué actividad física le puede recomendar para que, puedan mejorar esta situación? Bueno, los abuelitos siempre insisten en querer ayudar en la casa para sentirse útiles. Yo lo que siempre le digo a mis pacientes o a los hijos de mis pacientes que quieren sentar a los abuelitos en el sofá sin hacer nada, yo siempre les digo, primero, que ellos se mantengan sintiéndose útiles ayudando en la casa. Y se les da orientación acerca de algunos ejercicios que ellos pueden hacer sentados. Inclusive se les cambia el tipo de alimentación para ¿Como cuáles, aprovechando estos amigos que nos están escuchando, doctora? Bueno, yo inclusive les digo a los abuelitos que les enseño a los abuelitos a hacer movimientos al estilo bicicleta, movimientos, por ejemplo, obviamente de acuerdo a las posibilidades, pues tratar de agacharse, tratar de levantarse, girar la cintura sobre la cadera, simplemente para aumentar la motilidad. Y que ellos nada más caminen en la casa y estén de pie e intenten ayudar en la casa, intenten ayudar en la cocina, obviamente siempre y cuando puedan. Claro, dependiendo de sus condiciones. No los van a forzar, pero existen pacientes ancianos y no solo ancianos, pacientes adultos que están en condición de postración, pacientes con condiciones neurológicas, con Parkinson, con condiciones posteriores a ACV, por ejemplo, que están postrados. Entonces esos pacientes se benefician de tener un fisioterapeuta que los mantenga móviles, con cierta movilidad. Y no solo eso, pues medidas, medicamentos que, por ejemplo, hay medicamentos que son ablandadores de heces, que inhiben la absorción de agua en las heces y facilitan las evacuaciones. Que solo deben ser ingeridos bajo la recomendación de un especialista. Exacto. Sí, porque muchas veces algunos pueden traer efectos contraproducentes. Nosotros, por ejemplo, en el mercado disponemos de las sales de magnesio, obviamente ya no voy a hablar del nombre comercial, sales de magnesio o medicamentos que tienen docusato, que con el uso crónico pues pueden crear alteraciones en las vellosidades intestinales y en la absorción. Pero yo creo que la educación, evidentemente, pues la ayuda medicamentosa o el tratamiento farmacológico ayuda mucho, pero yo creo que la orientación del paciente acerca de la causa de su estreñimiento, de las medidas a tomar el estreñimiento, y que el paciente aprenda a conocerse como paciente con estreñimiento, va a ayudar mucho. Es importante la educación en estos casos. Es importante. Yo casos. siempre digo que las consultas de estreñimiento son las más largas de mi día. Buenísimo. Doctora, lamentándolo mucho, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sus redes sociales, punto de contacto. En Twitter, @gastrolea, en Instagram, @gastrolea, correo gastrolea@gmail.com. Me encuentro en la clínica Sanatrix, piso 1, consultorio 126, a la orden para lo que necesites. Y bueno, gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a usted por habernos dado todos estos consejos y toda esta información excelente sobre el estreñimiento. Ya saben que no se pueden automedicar, ya saben que tienen que ir al especialista y conocer sus causas para poder tomar el tratamiento. Allí. Todo el mundo es diferente, de eso no se manifiesta igual a todas las personas. Ni en todas las edades. Ni todas las edades, y no lo que sirve para una persona le va a servir a usted. Exacto. Bueno, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.